¿Cuántas veces te has sentido rodeado, sin salida, sin ningún lugar a donde escapar? En esos momentos, muchos se desesperan, pero David nos muestra un camino diferente. Clama a Dios, y el cielo responde a su clamor. Este es el poder de la oración ferviente, capaz de sacudir hasta los cimientos de la tierra. Solo para recordarles, el Salmo 18 es largo, con 51 versículos. Así que lo presentamos en 3 partes. En la primera parte, del 1 al 17, vimos a David implorando justicia a Dios, demostrando su integridad y pidiendo protección de los enemigos que lo perseguían sin razón. Ahora, en la segunda parte, del 18 al 34, presenciamos algo extraordinario, la respuesta de Dios. Es como si el Señor descendiera de su trono para intervenir con gran poder a favor de su fiel siervo. Aquí encontramos no solo poesía, sino una profunda revelación del carácter de Dios. Él no es indiferente al clamor de los justos. Se levanta, actúa, abre camino en medio de lo imposible, extiende su mano y libera a quienes lo buscan sinceramente. El lenguaje de David es poderoso, lleno de imágenes de truenos, relámpagos y terremotos, para mostrar que cuando Dios decide actuar, nada puede detener su poder. En este video, profundizaremos versículo a versículo en esta poderosa declaración de victoria y fidelidad que David expresa en el Salmo 18. Quédate hasta el final, porque además de una reflexión profunda y transformadora, ofreceremos una oración inspirada en este Salmo, una oración que puede renovar tu confianza en el cuidado de Dios, fortalecer tu fe en medio de tus dificultades y reafirmar tu esperanza en la victoria del Señor. Y prepárate, en la parte 3, concluiremos este recorrido, acompañando a David mientras celebra triunfalmente sus victorias, reconoce la fidelidad de Dios y proclama su poderosa intervención en su vida. Este es solo el comienzo de una experiencia que puede transformar tu fe y tu comprensión de la protección y la fortaleza divinas. Verso 18. Con todo, el Señor ha sido mi refugio, mi Dios se convirtió en mi protección. David reconoce que la verdadera seguridad no reside en estrategias humanas, aliados poderosos ni en su propia fuerza, sino enteramente en el Señor. Al llamarlo su refugio, revela una confianza absoluta en la capacidad de Dios para proteger y sostener a quienes lo buscan sinceramente. Este refugio no es solo físico, sino también espiritual y emocional. Significa paz de corazón en medio de la tormenta, firmeza ante las amenazas y una seguridad que ninguna circunstancia externa puede quebrantar. El Señor como refugio también refleja intimidad y cercanía. David demuestra que es posible vivir sin miedo incluso ante ataques inesperados, pues la presencia de Dios transforma el caos circundante en un espacio seguro para el alma. Toda acción humana fracasa ante la perfección divina, y esta comprensión lleva al justo a descansar con confianza en el Creador, sabiendo que nada escapa a su mirada vigilante. Cuando el salmista habla de protección, no se refiere solo a la defensa física, sino también a la preservación del corazón, la mente y la fe. La fuerza de Dios se manifiesta en la estabilidad emocional, el discernimiento ante el peligro y la capacidad de actuar con sabiduría, incluso cuando todo parece perdido. Es una invitación a confiar en la soberanía divina, a entregar nuestra vida entera sin reservas. La confianza plena en el Señor permite que la valentía sustituya al miedo. David demuestra que cuando buscamos refugio en Dios, no debemos temer a los enemigos, las circunstancias adversas ni las presiones mundanas. La fuerza divina no solo protege, sino que también fortalece y empodera a los justos para que permanezcan rectos, firmes y confiados. Este versículo nos invita a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra seguridad. ¿Con qué frecuencia buscamos protección en las relaciones, las posesiones o el estatus, olvidando que la seguridad eterna solo se encuentra en Dios? Reconocer al Señor como nuestro refugio significa adoptar una postura de fe activa, dependiente y entregada, que transforma nuestra manera de vivir y afrontar los desafíos. Para reflexionar, ¿en qué áreas de mi vida sigo buscando seguridad en los hombres en lugar de en Dios? ¿Cómo puedo confiar más en el Señor como mi refugio diario, en mis pensamientos y acciones? ¿Qué acciones prácticas demuestran que realmente creo en la protección de Dios? Verso 19. Me sacó del camino de iniquidad, y me puso delante del lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí.
David reconoce que la intervención de Dios no se limita a la protección pasiva, sino que incluye guía activa y liberación del mal. Dios lo aparta del camino de la injusticia, un lugar de peligro, engaño y trampas, y lo coloca en un terreno seguro, donde hay espacio para respirar, crecer y prosperar espiritualmente. Este campo amplio simboliza no solo la libertad física, sino también la paz interior que proviene de estar alineado con la voluntad de Dios. La acción de Dios demuestra que nuestra salvación y seguridad dependen de su soberanía y decisión. No es el mérito humano lo que nos mantiene en el camino correcto, sino la gracia divina que nos guía, corrige y protege. David reconoce que toda liberación es fruto del agrado de Dios, una expresión de amor y aprobación que trasciende nuestro entendimiento y nos fortalece para afrontar las batallas futuras. Este versículo nos enseña humildad ante la providencia divina. Cuando comprendemos que la seguridad y la libertad no provienen de nosotros mismos, sino del Señor, nos sentimos impulsados a confiar más profundamente y a depender de su guía. La gratitud surge naturalmente al contemplar la fidelidad de Dios al rescatarnos y guiarnos a lugares de paz. Confiar en la guía divina transforma nuestra forma de vida. Cada decisión, cada paso que damos, debe estar bajo la atenta mirada de Dios, permitiéndole que nos guíe lejos del error y el mal. David nos muestra que no es solo la protección, sino la manera correcta de vivir lo que nos da plenitud, seguridad y propósito. Reflexionar sobre este versículo nos invita a examinar nuestra propia vida. ¿En qué áreas aún caminamos sin la guía de Dios? ¿Con cuánta frecuencia insistimos en caminos estrechos, inseguros e injustos, olvidando que Él puede guiarnos a amplios campos de paz y crecimiento espiritual? Para reflexionar, ¿en qué situaciones de mi vida necesito pedir la guía e intervención de Dios para librarme de los malos caminos? ¿Estoy atento a las oportunidades que Dios me da para vivir en libertad y seguridad? ¿Cómo puedo cultivar la gratitud por cada liberación y guía divina que recibo? Verso 20. Porque me has ceñido de fuerzas para la batalla, has enderezado mi camino. David reconoce que la victoria en las batallas, tanto físicas como espirituales, no depende de la propia fuerza, sino del poder que Dios otorga. Revestirse de fuerza significa estar revestido de la energía, el coraje y la determinación que vienen de Dios, lo que nos permite afrontar desafíos que serían imposibles por medios humanos. La lucha simboliza las dificultades diarias de la vida, en las que nos enfrentamos a la adversidad, la injusticia y la tentación. Al mencionar que Dios enderezó mi camino, David nos enseña que la guía divina no solo fortalece, sino que también dirige nuestros pasos. El camino recto es seguro, recto y justo, en contraste con los caminos torcidos que conducen a la destrucción o al error. Esta rectitud otorga al justo seguridad, claridad y propósito en todas sus decisiones y acciones. El versículo muestra que la fuerza y la dirección van de la mano. Recibir el poder de Dios sin andar en su dirección correcta sería inútil. De igual manera, conocer el camino sin la fuerza para seguirlo es insuficiente. La verdadera victoria llega cuando permitimos que Dios nos capacite por completo, mente, corazón y cuerpo. Vivir según esta verdad significa depender completamente de Dios, reconociendo que todo logro espiritual o físico es fruto de su intervención. David nos invita a examinar si nuestra fuerza proviene de nuestro propio esfuerzo o de la unción y la guía de Dios. Reflexionar sobre este versículo nos desafía a buscar la fortaleza divina diariamente y a someter nuestros caminos a su dirección, confiando en que Él nos guiará hacia el bien, incluso cuando enfrentemos obstáculos aparentemente insuperables. Para reflexionar, ¿en qué áreas de mi vida necesito la fuerza de Dios para afrontar las batallas espirituales o personales? ¿Le permito que dirija mis pasos o insisto en seguir solo? ¿Cómo puedo alinear mi fuerza con la dirección que Dios me ofrece? Verso 21. Seguí a los impíos, y los destruí, los entregué a la destrucción. David demuestra que, con la intervención divina, ninguna fuerza maligna puede resistir la justicia de Dios. Reconoce que los malvados, quienes se oponen a la voluntad de Dios, son impotentes ante un corazón fortalecido y guiado por Dios. La destrucción mencionada no es venganza humana, sino la manifestación de la justicia de Dios que castiga el mal y protege a los justos.
Este versículo revela que la fidelidad y la justicia no solo nos preservan, sino que también permiten que la justicia divina se cumpla en el mundo. David demuestra que la lucha contra el mal siempre está supervisada por Dios, y que quienes confían en Él pueden tener la seguridad de que ninguna injusticia quedará sin respuesta. Vivir según esta verdad significa reconocer que la justicia divina actúa incluso cuando la justicia humana falla. Confiar en el Señor nos permite afrontar la adversidad sin odio ni desesperación, sabiendo que Él garantiza una equidad perfecta. El versículo nos desafía a examinar nuestra postura ante la injusticia. ¿Somos instrumentos de la justicia o nos dejamos llevar por la frustración y el desánimo? Dios nos invita a confiar en la acción que solo Él puede realizar plenamente. Para reflexionar, ¿confío en que Dios actuará contra el mal, incluso cuando no veo resultados inmediatos? ¿Actúo con justicia en mi vida, confiando en que Él corregirá las injusticias? ¿Cómo puedo depender más de la intervención divina que de mis propios esfuerzos? Verso 22. Por cuanto se inclinó a mí, y oyó mi voz. David reconoce la cercanía de Dios, quien se inclina para escuchar la oración de los justos. Esta imagen revela la intimidad y el cuidado divinos, mostrando que Dios no es distante ni indiferente a nuestras aflicciones. Está atento a nuestra voz, atento a nuestras necesidades y al clamor del corazón sincero. Escuchar la voz de los justos significa que Dios responde no solo con palabras, sino con acciones concretas, mostrando protección, guía y victoria. Esta atención divina nos enseña la importancia de ser transparentes y fervientes en nuestras oraciones, confiando en que cada súplica será escuchada. Vivir según esta promesa es experimentar una profunda seguridad, sabiendo que no caminamos solos. Los justos pueden lanzarse a las batallas de la vida con la certeza de que el Creador está presente, escuchando e interviniendo en el momento oportuno. David nos reta a cultivar la comunicación constante con Dios, haciendo de nuestro corazón y de nuestra vida canales de confianza y entrega total. Para reflexionar, ¿reflejan mis oraciones sinceridad y dependencia de Dios? ¿Cómo puedo reconocer con mayor claridad la presencia de Dios en mis dificultades? ¿Tengo confianza en que Él me escucha y actúa en mi favor? Verso 23. Dios me ha pagado conforme a mi justicia, y me ha dado conforme a la limpieza de mis manos. David celebra la justicia divina, que recompensa la fidelidad y la integridad. Aquí vemos que Dios no solo protege, sino que honra a quienes viven con rectitud, según los principios que Él estableció. La recompensa es tanto espiritual como práctica, y trae bendiciones, victorias y la confirmación de que una vida justa tiene valor eterno. Este versículo nos recuerda que la verdadera recompensa no es la arrogancia ni el reconocimiento humano, sino la paz, la protección y la abundancia que provienen de estar en sintonía con Dios. La pureza de manos y de vida se manifiesta en acciones coherentes con la fe, fortaleciendo el carácter e influyendo positivamente en el mundo que nos rodea. Vivir con esta conciencia significa estar motivado no por el miedo ni la codicia, sino por el deseo de agradar al Señor en todos los aspectos de la vida. La rectitud personal da frutos duraderos, edificando no solo la propia vida, sino también la de quienes nos rodean. El ejemplo de David nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones diarias. ¿Estamos viviendo de una manera que alinea nuestras vidas con la justicia de Dios, incluso cuando nadie nos está mirando? Para reflexionar, ¿reflejan mis acciones la justicia e integridad que Dios desea? ¿Busco agradar a Dios más que a los hombres? ¿Cómo puedo cultivar la pureza y la coherencia en todas las áreas de mi vida? Verso 24. Con el bondadoso has tratado con bondad, y con los rectos has tratado con rectitud. David reconoce la reciprocidad de la gracia divina. Dios responde a la bondad con bondad, a la sinceridad con sinceridad. Esto nos muestra que nuestro carácter y actitudes influyen directamente en cómo experimentamos la intervención divina. Una vida en armonía con Dios genera experiencias coherentes con nuestros valores espirituales. Este versículo nos enseña que la integridad personal es crucial. Cuando somos genuinos, honestos y fieles a nuestros principios, experimentamos una vida espiritual plena y coherente, pues Dios reconoce y honra la autenticidad del corazón. Vivir así también es un llamado a la responsabilidad,
Nuestras acciones repercuten en el entorno espiritual y en nuestras relaciones humanas. Dios valora el carácter y recompensa a quienes actúan con sinceridad y bondad, como lo demuestra David aquí. Para reflexionar, ¿refleja mi vida bondad y sinceridad ante Dios y los demás? ¿Soy consciente de las áreas en las que puedo alinear mejor mis acciones con mi fe? ¿Cómo influyen mi sinceridad e integridad en mi experiencia espiritual? Versículo 25. Con los misericordiosos tendrás misericordia, con el hombre íntegro te mostrarás íntegro. David revela que Dios actúa según el corazón y la disposición de las personas. La misericordia de Dios se refleja en la misericordia humana, así como la integridad divina se refleja en la integridad de quienes lo siguen. Es un llamado a la coherencia interna. Como tratamos a los demás refleja directamente nuestra afinidad con Dios. Este versículo nos recuerda que la vida espiritual no es solo un ritual o apariencia, sino la expresión viva del carácter. La integridad y la misericordia no son opcionales, son caminos que nos alinean con la voluntad de Dios y moldean nuestra experiencia de su presencia. Vivir en misericordia e integridad significa elegir el bien incluso cuando nadie nos ve, sabiendo que Dios reconoce cada acción. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras actitudes diarias y a preguntarnos si honramos a Dios en nuestras relaciones con los demás. Para reflexionar, ¿reflejan mis acciones misericordia e integridad ante Dios? ¿Trato a los demás como Dios desea que los trate? ¿Cómo puedo cultivar una vida de coherencia entre la fe y la práctica diaria? Verso 26. Limpio te mostrarás con el puro, y astuto con el perverso. David enfatiza que Dios actúa con justicia y absoluto discernimiento. Quienes tienen un corazón puro hallan pureza en la respuesta de Dios, mientras que los malvados se enfrentan a la astucia, pues Dios no se deja engañar por las apariencias. Él conoce profundamente los pensamientos e intenciones del corazón humano. Este versículo revela que nada escapa a la atención de Dios. Él recompensa el bien y castiga el mal con perfección. Para los justos, esto es consuelo y seguridad. Para los malvados, es una advertencia de que el mal no pasará desapercibido. Vivir con esta conciencia nos llama a examinar constantemente nuestro corazón. Nuestra pureza no es solo la ausencia de pecado, sino una integridad activa que busca agradar a Dios en pensamiento, palabra y obra. Para reflexionar, ¿busca mi corazón la pureza ante Dios, incluso en las pequeñas acciones? ¿Soy consciente de que Dios, darse cuenta mis intenciones más profundas? ¿Cómo puedo cultivar un corazón alineado con la justicia divina? Verso 27. Porque tú salvas a los humildes, y abates las miradas altivas. David reconoce que Dios es el protector de los humildes y un juez firme de quienes se exaltan injustamente. La humildad es un valor central en nuestra relación con el Creador, ya que nos posiciona para ser receptores de su gracia e intervención. Este versículo nos recuerda que la humildad es fortaleza espiritual. No se trata de menospreciarse, sino de confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él es soberano y que su justicia prevalecerá sobre la arrogancia humana. Vivir con humildad nos da seguridad y protección, porque al depender de Dios, no nos convertimos en rehenes del orgullo, la envidia ni la malicia ajena. David demuestra que confiar en Dios es el camino a la victoria y la preservación. Para reflexionar, ¿soy humilde ante Dios en mis pensamientos y acciones? ¿Soy consciente de que la humildad atrae la protección divina? ¿Cómo puedo mantener un corazón humilde incluso en situaciones de poder o reconocimiento? Verso 28. Porque tú, Señor, eres mi lámpara, el Señor ilumina mis tinieblas. David reconoce que Dios es la fuente de luz en medio de la adversidad, guiando cada paso a través de las dificultades y la incertidumbre. Transforma los momentos oscuros en oportunidades de crecimiento y fe. Este versículo nos recuerda que la presencia de Dios disipa toda oscuridad, tanto externa como interna. La luz divina revela el camino, nos protege de las trampas y fortalece nuestro discernimiento, permitiéndonos avanzar con seguridad. Vivir en la luz de Dios significa buscar constantemente su guía, incluso cuando las circunstancias parezcan confusas o amenazantes. Confiar en su luz nos da claridad y valentía. Para reflexionar,
¿Busco la guía de Dios al enfrentar decisiones difíciles? ¿Dejo que su luz ilumine cada área de mi vida? ¿Cómo puedo mantenerme firme en la fe incluso cuando todo parece oscuro? Verso 29. Con tu ayuda, acometo una tropa, con mi Dios, salto murallas. David demuestra que, con la fuerza divina, ningún obstáculo es insuperable. Expresa una confianza absoluta en su capacidad para superar desafíos aparentemente imposibles con el apoyo del poder de Dios. Este versículo revela que la fe activa genera acción y valentía. Confiar en Dios no es pasividad, es reconocer que, con Él, podemos superar nuestras limitaciones humanas y ganar nuestras batallas. Vivir así significa mantener un espíritu firme, incluso ante gigantes y obstáculos. David nos enseña que la dependencia de Dios transforma el miedo en valentía y la debilidad en victoria. Para reflexionar, ¿confío más en la fuerza de Dios que en mis propias capacidades? ¿Cómo puedo afrontar mayores desafíos con confianza en su intervención? ¿Mi fe me motiva a actuar con valentía o me paraliza? Verso 30. En cuanto al camino de Dios, es perfecto, la palabra del Señor es acrisolada, Él es escudo a todos los que en Él confían. David afirma la perfección del camino de Dios y la fiabilidad de sus promesas. Nos recuerda que la palabra de Dios es sólida, confiable y se ha comprobado a través de las experiencias de la vida. Este versículo nos enseña que confiar en Dios es seguro y sabio. Él es escudo, protección y fuente de estabilidad para quienes lo siguen, incluso cuando el mundo que los rodea parece inestable y amenazante. Vivir bajo la protección de Dios significa caminar con confianza, sabiendo que cada paso alineado con Él está protegido y guiado, independientemente de las circunstancias externas. Para reflexionar, ¿confío en la perfección del camino de Dios incluso cuando no lo entiendo todo? ¿Mi vida refleja confianza en la palabra y en la protección de Dios? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe para confiar más en su escudo? Versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es una roca sino nuestro Dios? David declara que no hay otro protector verdadero que Dios. Exalta al Señor como una roca firme e inquebrantable, el fundamento seguro sobre el que debe construirse toda la vida. Este versículo nos muestra que, ante la incertidumbre y la amenaza, nuestro refugio seguro es el Creador. Todo otro apoyo es temporal y limitado, solo Dios garantiza estabilidad duradera. Vivir reconociendo a Dios como roca nos inspira a depender completamente de Él, construyendo nuestra vida sobre su fidelidad y justicia, sin buscar seguridad en frágiles estructuras humanas. Para reflexionar, ¿busco refugio en Dios o en soluciones humanas temporales? ¿Reconozco la suficiencia de Dios en todos los aspectos de mi vida? ¿Cómo puedo profundizar mi confianza en la roca que nunca falla? Verso 32. Él me ciñe de poder, y hace perfecto mi camino. David revela que la fuerza para superar los desafíos proviene de Dios mismo. No es solo energía física o humana, sino el poder que nos empodera y guía con precisión y certeza. Este versículo enseña que nuestro camino se perfecciona cuando dependemos de Dios. Él ajusta, guía y fortalece nuestro camino, haciendo que cada paso sea eficiente y seguro. Vivir con esta conciencia significa tener humildad y entrega, permitiendo que la fuerza divina transforme nuestras limitaciones en oportunidades de victoria y crecimiento. Para reflexionar, ¿estoy permitiendo que Dios fortalezca mi camino y mis decisiones? ¿Confío en que Él puede perfeccionar mi vida incluso ante las fallas humanas? ¿Cómo puedo alinear mi fuerza con la dirección de Dios? Verso 33. Él hace mis pies semejantes a los de las ciervas, y me pone en mis alturas. David usa la imagen del ciervo para ilustrar la agilidad, la seguridad y el equilibrio. Dios capacita a los justos para superar obstáculos con destreza y confianza, elevándolos por encima de las dificultades y los peligros. Este versículo revela que el poder divino nos transforma, permitiéndonos afrontar los desafíos con gracia y precisión. La protección divina no solo nos protege, sino que nos empodera para avanzar con confianza y valentía. Vivir así es experimentar libertad y seguridad espiritual. La confianza en Dios permite movimientos firmes,
decisiones acertadas y la capacidad de trascender los límites humanos. Para reflexionar, ¿estoy permitiendo que Dios me fortalezca para afrontar los desafíos con aplomo y confianza? ¿Reconozco que mis victorias provienen de su poder, no solo de mis propios esfuerzos? ¿Cómo puedo prepararme para recibir la fuerza y la guía divinas en mi vida? Verso 34. Él adiestra mis manos para la batalla, de modo que mis brazos quiebran arcos de bronce. David reconoce que Dios lo capacita para la batalla, brindándole no solo coraje sino también sabiduría y capacidad práctica para superar desafíos aparentemente insuperables. Este versículo nos recuerda que incluso en las luchas más difíciles, la victoria es posible cuando Dios nos enseña y nos fortalece. Él no solo nos protege, sino que nos empodera, convirtiéndonos en instrumentos de justicia y agentes de transformación en su plan. Vivir bajo esta guía significa confiar en que cada desafío es una oportunidad de crecimiento, y que nuestras manos, guiadas por Dios, pueden superar cualquier barrera. Para reflexionar, ¿estoy dispuesto a aprender de Dios en medio de mis dificultades? ¿Confío en que me dará fuerza y sabiduría para superar los desafíos? ¿Cómo puedo abrirme a recibir poder y guía en todas las áreas de la vida? En este punto de nuestro recorrido por el Salmo 18, hemos visto a David describir la poderosa intervención de Dios, la fuerza y la capacidad que concede para superar la adversidad y la justicia que se manifiesta a favor de los justos. En el siguiente video, nosotros seguiremos. David celebra las victorias alcanzadas y reconoce plenamente la fidelidad y protección de Dios. Ahora que comprendemos el significado de cada versículo de esta segunda parte y el mensaje que Dios quiere transmitirnos, los invito a orar el Salmo 18 durante 6 días más. Lean cada versículo como una conversación profunda con el Creador y permitan que Él fortalezca en ustedes el deseo de vivir una fe práctica, visible en sus acciones, en los compromisos que cumplen y en su amor por los demás, confiando en que Él es nuestro protector, libertador y sustentador en todo momento. En el próximo video, continuaremos nuestro recorrido por el Salmo 18, descubriendo cómo David celebra la victoria, reconoce la justicia de Dios y nos muestra que la fidelidad divina se manifiesta plenamente en toda circunstancia. Acompáñenme, pues aún tenemos muchos versículos poderosos que transformarán nuestra comprensión de la fuerza, la confianza y la adoración. Y para sellar este mensaje en nuestros corazones, ahora los invitamos a orar y tener consigo esta oración especial inspirada en el Salmo 18. Regresen a ella cada vez que quieran recordar que la presencia de Dios es real en la vida de quienes caminan con integridad, que no flaquean ni siquiera ante las batallas y que hacen de la justicia un estilo de vida delante del Señor. Oración inspirada en el Salmo 18, versículos 17 al 34. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por mostrarnos en este pasaje del Salmo 18 que la fuerza, la protección y la victoria vienen de ti. Permítenos confiar en ti, caminar con confianza y afrontar los desafíos con valentía, sabiendo que tú perfeccionas nuestro camino y nosotros aumentó dificultades anteriores. Ayúdanos a permanecer íntegros, humildes y obedientes, permitiendo que cada paso de nuestra vida refleje tu justicia y fidelidad. Que experimentemos la victoria espiritual y la seguridad que solo provienen de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te llegó al corazón, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que, en días en que el mundo parece estar lleno de batallas y desafíos, Dios aún llama a sus hijos a vivir con confianza, fe y dependencia en Él. Que juntos redescubramos la belleza de una vida que agrada al Señor, cimentada en la verdad, la justicia y la fidelidad al Creador. Suscríbete al canal para más reflexiones sobre los Salmos. Activa las notificaciones para recibir cada nuevo estudio y deja tu petición de oración en los comentarios, ya que intercederemos por ti con fe y cariño. Que el Señor renueve en ustedes el deseo de vivir con integridad, fortalezca su fe ante la adversidad y las batallas, y les recuerde cada día que quienes confían en el Señor son como una montaña, no se tambalean, se mantienen firmes y encuentran seguridad en la presencia de Dios, tal como nos enseña el Salmo 18. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu negocio.